Hola, en esta presentación se abordará cómo los estereotipos de género influyen en las decisiones legales sobre la custodia de niños y niñas. Veremos cómo la figura de la madre es muchas veces idealizada y la del padre minimizada, no por capacidad real, sino por ideas culturales muy arraigadas. El tema principal de análisis de esta investigación es el cuidado personal de un niño, niña o adolescente, el que antiguamente se denominaba como tuición, y que corresponde, según el artículo 225 del Código Civil, un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad. Este régimen, en materia de familia, es uno de los más comunes, como el caso que debemos analizar. Tras la separación, Rodrigo solicita el cuidado personal de dos de sus hijas, argumentando que puede brindarles estabilidad emocional y económica. La madre, Carolina, ha estado en tratamiento psicológico por depresión postparto. El juez otorga el cuidado personal a la madre por instinto maternal natural, desestimando los antecedentes del padre y afirmando que los niños deben estar con su madre. Este caso demuestra cómo la sociedad actual aún están vigentes estereotipos y roles de género que influyen directamente en las relaciones de familia. Por tanto, nuestra visión en este presente trabajo es dar solución utilizando la siguiente metodología. Este caso será analizado mediante la metodología Alda-Facio, en donde como primer paso es necesario tomar en conciencia de la subordinación del sexo femenino en forma personal, la cual, para nuestro caso, existe un entendimiento por parte del juez que las mujeres tienen como rol social y cultural el de dueñas de casa y cuidadoras. Siguiendo con esto, es necesario identificar en el texto las distintas formas en que se manifiesta el sexismo, las cuales podemos ver que el tribunal considera que la madre, por el hecho de ser mujer, ostenta un instinto maternal natural. Y es por esta razón que la facultad, con el cuidado de sus hijas, como también identificar cuál es la mujer que está presente o invisibilizada, en nuestro caso, estamos en presencia de una mujer latina, en donde el alcance económico para poder solventar sus gastos de sus hijas, tales como salud, educación y alimentos, la mayoría de las veces no es suficiente o si es entregada de forma gratuita, es carente, como también el contexto cultural del país en el que ella se encuentra. Esta se enfrenta a muchos estereotipos de género, en donde se verá limitada y juzgada por el hecho de ser mujer. Siguiendo con lo anterior, se debe identificar cuál es la concepción o estereotipo de mujer que sirve de sustento del texto, es decir, mujer madre, mujer familia, a la mujer en cuanto se asemeja al hombre. La mujer que se aprecia en nuestro caso es una mujer madre, la cual se entiende que tiene todas las capacidades de crianza y si no las tiene es su deber aprender. Habrá que analizar el texto tomando en cuenta la influencia de y los efectos en los otros componentes del fenómeno legal. Se realizará un análisis detallado y exhaustivo de las normas jurídicas que afectan a nuestro caso y cuáles han sido sus modificaciones, tomando en consideración la perspectiva de género. Finalmente, ampliar y profundizar la toma de conciencia de lo que es sexismo y colectivizarla, la cual se abordará en una estrategia del juicio y la propuesta de solución, ambas con enfoque de género. Uno de los temas más importantes que da cuenta el caso es la depresión postparto, que según la UNICEF la define como la depresión postparto postnatal es diferente de la melancolía que se siente después del parto. Suele aparecer entre 2 y 8 semanas después de dar a luz, pero puede darse hasta un año después del nacimiento del bebé. También mencionar que algunos síntomas de la depresión postparto a los que debe prestarse atención son la sensación de agobio, el llanto persistente, la falta de lazos de afecto con el bebé y las dudas sobre la propia capacidad para cuidar de uno mismo y del bebé. En base a los síntomas y a la investigación respectiva de la guía de psiquiatría de DSM-5, vemos que la depresión postparto no se encuentra dentro de los múltiples trastornos que aparecen en dicha guía. A pesar de que el nacimiento de un hijo produce diversas complicaciones domésticas, económicas, físicas y psicológicas, no es considerada como una incapacidad de la mujer para poder tener el cuidado personal de sus hijas. Sin perjuicio de lo anterior, el cuidado de las hijas queda condicionado al nivel o gradualidad del apoyo que necesita la madre por causa de depresión postparto. Además, mencionar que tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres, o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En el caso que se muestra, se da una clara manifestación de estereotipos de género. Esto es evidente al declararse por parte del juez que se da el cuidado personal de las menores a la madre por ostentar un instinto maternal natural. Primero, es de manifestar
relevante entender que es un estereotipo de género y esto se podría definir como una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características a los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Si bien no la define como tal la CEDAW, sí lo define la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La resolución del juez y los fundamentos que existen detrás expresan un claro rol de la mujer, la cual ha nacido para ser cuidadora de niños, así lo explica la misma Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puesto que la resolución sí se adapta a lo indicado por aquella institución, lo cual es que es una práctica de atribuir a un individuo, mujer u hombre, atributos, características o roles específicos por la sola razón de su pertenencia al grupo social de mujeres u hombres. Con esto también se logra relegar por estereotipo de género al padre, puesto que, por consiguiente, el padre solo tendría un rol de mero proveedor, puesto que, mediante un estereotipo de género, se le identifica como carente de un instinto paternal natural, dejándolo sin una igual posibilidad de adquirir el cuidado personal de sus hijas. Lo anteriormente mencionado se da probablemente por un fenómeno llamado proceso de socialización, el cual se define como un proceso de aprendizaje de A, las conductas sociales consideradas adecuadas dentro del contexto donde se encuentra el individuo en desarrollo, junto con B, las normas y valores que rigen esos patrones conductuales. Puesto que se encuentra una conducta adecuada de que la madre cuide obligatoriamente y solo ella de los menores y no así el padre, probablemente por prácticas sociales arraigadas en las personas y en la mentalidad del juez, esto dado por un machismo cultural. Estereotipos o roles de género presentes. Se presume que la madre tendrá las herramientas necesarias para llevar el cuidado personal del bebé por el instinto maternal que se cree que tienen todas las mujeres. Sin embargo, la ciencia se ha referido al tema en cuestión, señalando que existe base biológica en relación a esto, pero no como es entendido culturalmente. Más bien, lo que sucede es que el cuerpo produce hormonas como la oxitocina, la cual fomenta el apego y los cuidados con el bebé. La oxitocina en el parto es aquella que ayuda a la mujer a no asociar los niveles de estrés, cansancio y falta de sueño en la gestación, y así poder generar un vínculo de amor y cariño con el bebé. Con esto hay que agregar que el instinto maternal se genera también por el aprendizaje social que viven continuamente las niñas con experiencias personales, relaciones familiares e influencias culturales, tales como regalarle una muñeca por una festividad especial o por un cumpleaños. Sin perjuicio de lo anterior, la base biológica que crea el concepto de instinto maternal no asegura que la madre tenga automáticamente una conexión innata con el recién nacido, puesto que se necesita un vínculo que se refuerce día tras día. Y en ocasiones, la madre también puede experimentar sentimientos de irritabilidad por el constante cuidado que debe llevar a cabo, que en muchas ocasiones debe cumplirlo de manera solitaria sin apoyo de nadie. Con todo lo anterior, se puede señalar que el padre también puede llegar a tener un instinto paternal, porque el factor principal de tener un apego y cariño es tener un vínculo continuo. También se cree que el padre no tiene las herramientas necesarias para llevar el cuidado de sus hijas, puesto que se relaciona estrechamente con el instinto maternal de la mujer. Pero como bien sabemos, no es propiamente un instinto. Más bien, es algo que se ha culturalizado de tal manera que se considera común que las mujeres deben cuidar a los hijos de forma exclusiva, excluyendo totalmente al padre, porque se piensa que él solo debe cumplir el rol de protector o del que sustenta económicamente al hogar. Con esto, la sociedad discrimina tanto a la mujer como al hombre, no teniendo en cuenta realmente las capacidades que tenga cada uno. Sabemos que culturalmente, desde años atrás, la figura de la mujer ha sido enlazada con la maternidad, en donde se ha podido ver cómo se cataloga a la mujer antiguamente con los dichos de algunos filósofos, tales como Rousseau, abro comillas. Sin embargo, debe mirarse esta cuestión solamente bajo el aspecto físico. Necesita menos el niño del cuidado de una madre que de su pecho. Otras mujeres y hasta animales le podrán dar leche que le niega esta, pero la solicitud maternal nada la suple. La que cría el hijo ajeno en vez del suyo es mala madre. Como ha de ser buena nodriza, podrá llegar a serlo, pero será poco a poco. Será preciso
que el hábito corrija la naturaleza y en tanto el niño mal cuidado tendrá lugar para morirse 100 veces antes de que su nodriza le tome cariño de madre. Como también indica Rousseau, esto demuestra que se ha creado un estereotipo en las mujeres sobre sus habilidades de cuidado y crianza. Por otro lado, el rol del hombre ha sido entendido que se desarrolla de mejor forma en ámbitos de negocios y jefatura, como persona que sustenta económicamente a la mujer y a sus hijos, como lo señala el mismo autor, abro comillas, cuando un padre engendra y mantiene a sus hijos, no hace más que la tercera parte de su misión. Debe a su especie hombre, debe la sociedad hombre sociable y debe ciudadanos al Estado. Todo hombre que puede satisfacer esta triple deuda y no lo hace es culpable, y más culpable acaso cuando le paga a medias. Quien no puede desempeñar las funciones de padre no tiene derecho a hacerlo. No hay pobreza, trabajos ni respetos humanos que le dispensen de mantener a sus hijos y educarlos por sí mismo. Puedes creerme, lector, a cualquiera que tenga entrañas y desatienda tan sacrosantes deberes. Le pronostico que derramará largo tiempo amargas lágrimas sobre su yerno y que nunca encontrará consuelo. Esto ha generado un entendimiento cultural de cuáles son los roles taxativos de hombres y mujeres, en donde estas ideologías han alcanzado el ámbito del derecho y sus normas jurídicas. Con lo anterior, se puede señalar que el artículo 225 del Código Civil, antes de su modificación, le entregaba la custodia personal a la madre, con base en creencias y culturas ya mencionadas, desconociendo las habilidades que el padre puede llegar a tener en relación a la crianza, realizando una generalización de que estos no son suficientemente dedicados en este tipo de labores. Con esto podemos identificar que en el caso el juez se nutrió de todas estas ideologías culturales, en donde están plasmadas de estereotipos de género, puesto que sus fundamentos para dejar la custodia de las niñas a la madre solo fue porque ésta contaba con un instinto maternal, lo cual la deja automáticamente habilitada para tener cuidado personal de sus hijas, en donde ignoró de todo tipo de capacidades emocional, educativa y económica que ostente el padre. Bajo nuestro criterio, las soluciones que se requieren en este caso es una mayor rigurosidad al momento de fallar con perspectiva de género, tal como lo señala la Convención de Belén do Pará y también la CEDAW en su artículo 16. Sin embargo, esto no basta, porque vemos que en la práctica aún pueden estos pensamientos estar arraigados en los jueces, pero no solo en ellos, sino que en la generalidad de las personas. Las ideas machistas y sexistas no es algo que hayamos dejado atrás como sociedad, y por ello, en espacios en donde se decide algo tan delicado como el cuidado personal de un niño, niña o adolescente, es que se deben implementar capacitaciones o cursos que puedan lograr una correcta implementación de la perspectiva de género. Lo anterior no descansa únicamente en algo que deba quedar en teoría, debe aplicarse en cada caso en concreto, y siempre velando por el interés superior del niño, niña o adolescente. Se debe aplicar medidas concretas y herramientas suficientes para el organismo judicial encargado de conocer alguna determinada causa sin importar su naturaleza. Esto nos serviría también para entender contextos y realidades y en base a ello el juez no tendrá prejuicios ni inclinaciones que únicamente se basan en el género o sexo de una persona, sino que además deberá tener en cuenta aspectos adicionales que se harán indispensable para entender y fallar de una mejor manera en cada caso. Por ejemplo, en este caso, una correcta capacitación que lleve necesariamente al juez a considerar diversos factores tales como su género, su nacionalidad, el hecho de ser latinoamericano, su situación económica. Esto además incluye gastos durante el embarazo y posterior al mismo, el estrés propio del embarazo y el posterior a este, y además de todos los prejuicios y cargas en las que se podría enfrentar una mujer por el solo hecho de serlo, necesariamente llevarán a una conclusión distinta del caso. Esto necesitará de una reforma procesal en materia de familia, pero realmente debería tener una aplicación general en el derecho para que exista un impacto real y no únicamente un impacto limitado.